como Avicena. Y él en su obra, él publicó un libro que se llama El Canon de Medicina. em, lo publicó en la primera mitad del siglo XIX. Describió que em, cuando sea necesario en algunos pacientes, había que avanzar una cánula de oro o plata u otro material en la garganta para facilitar la inspiración, para facilitar la respiración del paciente. A Avicena se le atribuye ser la primera persona que describió algún tipo de intubación endotraqueal. Ya luego vinieron otros tratamientos como la traqueostomía, como manejo del estridor y la asfixia en algunos guerreros. Incluso se menciona que inventó un tubo endotraqueal de oro para salvar a pacientes que estaban sufriendo asfixia, ¿no? Describió su técnica como la técnica de inserción de un bastón, una caña rodeado de algodón para poder despejarle la vía aérea y expandirla o introducir ese tubo de oro que había creado para salvar a los pacientes que tuvieran algún tipo de dificultad para respirar, ¿no? Ahora, si hacemos un recorrido dentro de lo que nosotros conocemos como la inducción de secuencia rápida, el primer gran estudio sistemático sobre la aspiración bajo anestesia lo publicó Mendelssohn, ¿no? Mendelssohn en 1946 publicó un estudio, describió 66 episodios en pacientes principalmente obstétricas. Luego, en 1951, Stepp y Zafar, ambos anestesiólogos, describieron y publican por primera vez lo que ellos denominaron la secuencia de intubación rápida. En 1961 se queda o publican publican por fin, y ahora les voy a explicar por qué, la maniobra de Selig, del doctor Selig, que actualmente pues se ha quedado sin evidencia y ahorita más adelante hablaremos de ello. En 1962 lo quise poner aquí porque es uno de mis medicamentos favoritos. Se crea y se aprueba la ketamina, se crea en 1962 y es aprobada por la FDA en 1970. En 1980 los anestesiólogos empezamos a usar la secuencia de inducción rápida. Fíjense, después de casi 30 años empezamos a usar la secuencia de inducción rápida. En 1990 se incluyó la inducción de secuencia rápida en la medicina de emergencia. O sea, casi 30 años después ingresa la secuencia de inducción rápida a la medicina de emergencia y en 1997 se incluye la inducción de secuencia rápida dentro de la TLS. No sé por qué, pero bueno, porque igual no se describió para ese tipo de pacientes. Ahora, la aspiración de contenido gástrico, cuando nosotros hablamos de broncoaspiración, de aspiración de contenido gástrico, ya nos dimos cuenta que es un riesgo histórico y persistente dentro de la anestesia. Así que, digamos que la aspiración de contenido gástrico ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como un riesgo significativo y una causa de morbilidad y mortalidad en anestesia. Lo vemos y lo tememos todos los días, ¿no? En la posguerra, mm, después de la Primera Guerra Mundial, la aspiración convirtió en un riesgo que se expandió a través del Reino Unido, sobre todo, como una de las principales causas de muerte, ¿no? Era un factor de muy alto riesgo que era completamente inherente a la vía aérea, ¿no? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que desde tiempos históricos, desde mucho tiempo, digamos, atribuir la aspiración del contenido gástrico está, digamos, anclado a los anestesiólogos, ¿no? Entonces, surgió una necesidad, ¿no? Surgió la necesidad de tener una técnica que fuera estándar. Al principio no lo vieron así, pero surgió la necesidad de tener una técnica estándar para tratar de mitigar un poco este riesgo, lo que llevó luego a un par de anestesiólogos que les comentaré, que son Esther y Zafar, a publicar
lo que hoy conocemos como la secuencia de inducción rápida. Pero, ¿qué es la secuencia de inducción rápida? Bueno, es una técnica de intubación endotraqueal donde se combinan un hipnótico y un bloqueante neuromuscular de forma consecutiva, yo lo llamo en shots, ¿sí? Para tratar de prevenir la regurgitación, el vómito y la broncoaspiración durante la inducción de la anestesia general. Y además de eso, durante la resucitación o la reanimación de pacientes que pudieran llegar a tener un estómago lleno. Esa es la descripción de este Bizafar. Pero en 1961, em, el doctor Brian Selick, propone la maniobra de Selick, ¿no? Que tenía como objetivo tratar de minimizar el riesgo de aspiración de contenido gástrico, tratar de prevenir que el paciente eh, aspirara contenido gástrico, ¿sí? Pero la maniobra de Selick, a pesar de que hoy en nuestro tiempo se ha quedado sin evidencia, no deja de ser el trabajo con el que Step y Zafar se inspiraron para crear la inducción de secuencia rápida, que fue fundamental dentro de los pasos de la inducción de secuencia rápida. Por eso casi que la maniobra de Selick termina siendo el padre de la inducción de secuencia rápida, a pesar de que hoy a pesar de que hoy la maniobra de Selick se ha quedado sin evidencia en la vida real. Pero realmente, ¿cuál fue esa receta original? ¿Cuál fue la receta de Step y Zafar en 1970? ¿Qué fue lo que ellos describieron en su artículo? Pues ellos describieron una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos que incluye la denitrogenación, como es llamado en el artículo, que incluía o que simplemente era lo que conocemos hoy como preoxigenación, dar oxígeno al 100%, al menos durante 2 minutos a los pacientes antes de la inducción anestésica. Luego venía la inducción, que era una dosis ya predeterminada de tiopental sódico, que posteriormente a eso hacían la presión cricoidea, que era la maniobra de Selick, de donde se inspiran Step y Zafar para crear esta serie de pasos para la inducción de secuencia rápida. Luego la aplicación de una dosis predeterminada de succinilcolina como relajante neuromuscular. Por supuesto, posteriormente a eso, la apnea con una ventilación cero, sin ventilar al paciente con presión positiva, porque creíamos o porque se creía que insuflaba el estómago, podíamos tener un riesgo aumentado de, mm, de regurgitación o de broncoaspiración. Luego la liberación de la presión cricoidea tras la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, lo que quería esta guía, porque realmente era una guía de Step y Zafar, era darle rapidez a un proceso que en, digamos, en condiciones normales tomaba mucho tiempo, tratar de minimizar los estímulos, pero principalmente prevenir la broncoaspiración. Entonces, desde su inicio, desde la inducción de secuencia rápida original hasta la inducción de secuencia rápida actual, ella ha venido experimentando una considerable variación, ¿no? Ha venido siendo modificada a través del tiempo. Entonces, en lo que era el consenso original de Step y Zafar se ha reducido drásticamente, se ha reducido a que en nuestra práctica actual la inducción de secuencia rápida se aleja mucho. O sea, si uno la lee es como menos de la mitad de lo que era la descripción original. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Porque hemos tenido avances en medicina, hemos tenido avances en anestesia, hemos tenido avances en medicina de emergencia, hemos tenido el surgimiento de nuevos fármacos con una farmacodinámica y una farmacocinética más favorable. Hemos tenido el avance a nivel de equipos, a nivel de tecnología, no sé, monitores, videolaringoscopios. Ahorita tenemos una mejor comprensión de lo que es la fisiología
si lo pensamos, por ejemplo, con el término de oxigenación apneica, y por supuesto que ha venido evolucionando en la formación y ha venido evolucionando el trabajo en equipo. Eso básicamente ha hecho que la inducción de secuencia rápida pase de ser un Homero original a un Homero actual, y si se fijan, las diferencias han sido muy, muy, muy notorias. Ahora, dentro, a partir de ahorita, como para que se vayan ubicando un poco, voy a empezar a hacer un paralelo entre lo que era la versión anterior de la guía de Steffi Safar y lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿no? Ellos hablaban de denitrogenación, que significaba denitrogenizar el pulmón, oxigenar con oxígeno al 100%, actualmente lo llamamos preoxigenación. Eso básicamente ha cambiado muy poco, eso sigue siendo fundamental, digamos, el énfasis de esta, de este parámetro es lograr una expiración de oxígeno o una pulsoximetría por encima del 85 o óptimo por encima del 90%. Pero actualmente eso ha cambiado y lo hemos complementado un poco. Lo hemos complementado con conceptos como la oxigenación apneica, lo hemos complementado con el concepto de mantener una saturación por encima de 90 durante todo el periodo de apnea. Tenemos cánulas nasales de alto flujo, preferida si, si de pronto la tenemos disponible. Yo sé que no está disponible en todos lados. También hay cánulas nasofaringeas, cánulas nasales simples. Pero esta parte es muy importante porque tenemos pacientes con obesidad, tenemos pacientes que son pediátricos, tenemos pacientes embarazadas que tienen una capacidad residual funcional disminuida o baja, y además de eso tienen una reserva fisiológica limitada, como los pacientes, por ejemplo, que están en shock séptico. Ahora, si se fijan, nosotros necesitamos romper ese dogma de cómo oxigenamos a nuestro paciente. Si ustedes se fijan por aquí, déjeme yo pongo este pointer, enter, aquí vemos, ¿no? Como una cánula nasal subiéndole el flujo de 1 a 6 litros por minuto nos puede llegar a dar hasta una FiO2 de 0,44 o lo que es lo mismo, 44% para quien lo entienda de esa manera. Eso rompe un dogma completo, porque cuando nosotros aprendemos oxigenación o em, oxigenoterapia, muchas veces nos dicen que poner el oxígeno por encima de 3 litros es inútil. Ahora, tenemos un estudio de Open Anesthesiology Journal que nos confirma que el oxígeno hasta 6 litros por minuto nos puede dar hasta una FiO2 de 0,44%. Y que una máscara de no reinhalación con un flujo de 10 a 15, no diría que nos da 100%, pero sí se acerca mucho a una oxigenación al 100%. Entonces, eso rompe un paradigma porque cuando yo hago secuencias de inducciones, por ejemplo, y secuencias de inducciones retrasadas, que no es el tema de hoy, sí un poco, pero no tanto, la, lo primero que se le viene a la cabeza a los terapeutas respiratorios, lo primero que se le viene a la cabeza a las enfermeras es: ¿qué es esa locura de subirle el oxígeno a 6? ¿Qué es esa locura de subir la máscara, los litros de la máscara de no reinhalación a 15? Pues bueno, tenemos una respuesta fisiológica, y es que tenemos un aumento de la FiO2 en la medida que aumentamos los litros. Luego ya viene la máscara facial, luego ya viene las máscaras de reinhalación parcial, las máscaras de Venturi, pero básicamente fíjense que las cánulas nasal, que las tenemos todos en todos los hospitales, hasta el hospital más pobre tiene una cánula nasal, y ahorita, después de la pandemia, todos tenemos cánulas, máscaras de no reinhalación. Entonces es un dogma que debemos ir rompiendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para preoxigenar mejor y prevenir la desaturación de nuestro paciente durante una vía aérea de emergencia por lo menos? Preoxigenar al paciente, levantar la cabecera, Steffi Safar decía 20%, creo que el estudio de Simpson también decía, perdón, 20 grados, tener al menos dos fuentes de oxígeno, una máscara de oxígeno
una máscara de no reinhalación a 15 litros, una cánula de oxígeno a 2 litros por minuto, cabecera elevada nuevamente. Si tenemos CPAP, podemos usarlo si el paciente tiene una saturación menor del 90% y mantener un oxígeno mantener una oxigenación de 3 a 5 minutos. Luego, durante la apnea, y esto adentrándonos un poco más, ya luego los bloqueantes neuromusculares y no retirar la cánula durante la intubación. Esto se ve mucho mejor en la siguiente diapositiva luego de esta, pero les traigo esta que es un poco lo mismo, ¿no? Este es un artículo de Scott Weingart del 2012, donde nos dice que luego de, este es un paradigma y un dogma muy difícil de romper, pero fíjense, una cánula nasal de oxígeno a 15 litros por minuto. Hace muchos años, hace algunos años no se nos hubiese ocurrido, sin embargo, este artículo es del 2012, es decir, tiene 13 años. Entonces, yo puedo mantener durante el periodo de apnea de intubación a un paciente, mantener esta cánula de oxígeno a 15 litros por minuto. Por supuesto, no va a ser por más de 30 segundos, porque eso es lo que nos demoramos intubando. Una vez intubamos al paciente, cerramos la cánula, cerramos el flujo de oxígeno y ya. Eso le seca la vía nasal al paciente, por supuesto, pero si lo hacemos durante 30 segundos o menos, pues muy probablemente no vamos a tener mucha diferencia. Y en este artículo de Lancet nos muestra básicamente eso. Fíjense, durante el inicio de la preoxigenación hay una fase que va de 3 a 5 minutos, el paciente tiene un esfuerzo respiratorio, se inicia la anestesia o la inducción, se tiene una cánula nasal de alto flujo o una cánula nasal estándar y además una máscara facial normalmente de no reinhalación se tienen juntos y esta cánula de oxígeno se mantiene durante todo el proceso hasta la intubación y nunca se retira. Se retira luego de que se intuba el paciente. Entonces, puede parecer uno que está loco, pero la preoxigenación es uno de los factores más importantes durante la intubación, durante la inducción de secuencia rápida de un paciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunos estudios un poco controversiales más nuevos, sigue siendo la primera causa de muerte durante la intubación, que es la hipoxia. Ahora, el primer hipnótico, para hablar de hipnóticos, porque ya hablamos de oxigenación o de nitrogenación, como dice Steffi Safar, el primer hipnótico fue el tiopental sódico, ¿no? El tiopental sódico fue el primer hipnótico que se usó porque era el que había a la mano, pero actualmente se ha generado un gran debate porque hay muchos estudios a favor del propofol, hay otros que están a favor em, de otros que están a favor de la ketamina, otros que están a favor del etomidato. El propofol tiene unas ventajas. Primero, que tiene inicio rápido. Segundo, tiene tiene un inicio rápido y además de eso puede causar hipotensión. Eso es ventaja y desventaja. La ketamina, que es de lejos mi favorito, los que me conozcan saben que la ketamina es uno de mis medicamentos favoritos, también tiene ventajas y desventajas. También tiene un inicio rápido, es un poco mejor en los pacientes con inestabilidad hemodinámica o en pacientes con inestabilidad simpático-mimética. También no funciona como broncodilatador y como analgésico, pero hay que considerar muy bien los efectos psicomiméticos, pero eso se pueden atenuar con otras maniobras. Y por último, el etomidato, que también tiene un efecto rápido, tiene un inicio rápido de acción, proporciona una estabilidad hemodinámica teniendo menos impacto en teoría que el propofol y pues queda sobre la mesa, por supuesto, el debate de la supresión adrenal, que bueno, generalmente se considera insignificante según algunos estudios más recientes, sobre todo cuando lo usamos en una dosis única para inducción de secuencia rápida. Entonces, em, la elección va a estar basada en lo que nosotros tengamos, va a estar basada en la clínica del paciente, va a estar basada en la comorbilidad del paciente y va a estar basada en la estabilidad hemodinámica del paciente. Ahora, si hablamos de opioides, por ejemplo, que no los voy a mencionar ahorita tan rápido, el fentanilo se usa como el más común para atenuar la respuesta simpática a la laringoscopía, pero yo preferiría usarlo durante la fase de pretratamiento o tratar de administrarlo junto con el inductor porque todos sabemos que el fentanilo se tarda un poco más en hacer efecto. Pero bueno,
no vamos a hablar del fentanilo porque en este momento estamos hablando de lo que publicó Steph y Safar, así que de cierto modo el fentanilo no está incluido dentro de la guía. Entonces, si se fijan acá, pueden ver cómo el tiopental tiene un inicio de acción de por lo menos 2 a 7 minutos, pero era lo que había en la época de Steph y Safar. Por eso se ha dejado abandonado y con el advenimiento de medicamentos como el propofol, como la ketamina y como el etomidato, se ha ido reemplazando poco a poco. Ahora, ¿cuál eh, es el más indicado? Ya les dije, el que tengan a mano, el que el paciente les deje usar, el que sepan usar, además. Entonces son muchos factores. Luego viene la discusión más larga en toda la historia de la farmacología de anestesia y en la farmacología de emergencia. ¿Qué vamos a usar? ¿Succinilcolina o qué vamos a usar? Rocuronio para la inducción de secuencia rápida. Esa es una discusión larguísima porque cada uno tiene ventajas, cada uno tiene desventajas, pero yo, Germán Granados, en mi práctica actual, le daría la ventaja al rocuronio por el advenimiento de, por ejemplo, medicamentos como el Sugamadex. Entonces, como tengo Sugamadex, para mí la primera opción siempre va a ser el bromuro de rocuronio, ¿sí? La succinicolina se puede usar, por supuesto que se puede usar, pero va a tener sus contras que todos los que están conectados probablemente ya lo sepan y son las fasciculaciones, liberación de histamina y el aumento del potasio puede causar una hipercalemia. Y esa hipercalemia puede llegar a ser mortal muchas veces. Entonces, ¿por qué rocuronio? Porque tiene un inicio de acción, de acuerdo a la dosis, de 1.5 a 2.5 minutos. Normalmente de 1.5 si ponemos una buena dosis, que normalmente estamos obligados por la literatura a pensar que es 1.2 miligramos por kilo. Ahorita les voy a mostrar un estudio muy interesante. Y el becuronio, hay unas guías antiguas del 60 donde usaban becuronio, pero porque no estaba el advenimiento de, o no había sido desarrollada la molécula de rocuronio y solamente había rocuronio o pancuronio o succinilcolina y había pacientes que tenían contraindicación a la succinilcolina, entonces empezaron a usar becuronio, pero hubo una serie de eventos adversos. Como les dije, las ventajas de la succinilcolina, la ventaja, perdón, del rocuronio tiene un inicio más rápido, sobre todo cuando lo usamos a dosis de 1.2 miligramos por kilo, sin los efectos adversos de la succi, ¿sí? Lo podemos revertir con su Gamadex además, pero también tiene desventajas. ¿Cuáles? Como les dije, mayor duración de acción, sobre todo si tenemos una intubación fallida donde no se dispone de su Gamadex o, digamos, no se considera su uso inmediato, el becuronio pierde un poco de ventaja. El rocuronio pierde ventaja. El becuronio no está indicado. Está indicado solamente, muchachos, si hay un apocalipsis zombie. Si hay un apocalipsis zombie, tienen derecho de usar el becuronio porque desde 1986 ya, o desde antes, desde después del 86 ya con el advenimiento del rocuronio, pues, no se recomienda el uso del becuronio, como les dije, por su alargado o prolongado tiempo de inicio de acción. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que inducen un paciente y le ponen una dosis de 1.2 miligramos por kilo de rocuronio y el paciente no relaja en la emergencia, en la sala de emergencia, en la sala de cirugía. Le ponen una dosis de 1.2 miligramos por kilo de rocuronio y el paciente no relaja. Pero ¿por qué no relaja el paciente? Resulta que se hizo un estudio que se publicó en el Acta Anestesiológica Escandinávica, donde compararon la, el inicio del rocuronio en pacientes a los que se le administraba efedrina, a los que no se les administraba nada, es decir, se les ponía un placebo, y a los que se les administraba esmolol. Y se demostró que a mayor aumento del gasto cardíaco, el rocuronio tenía un mayor inicio de acción.
Y a los pacientes que tenían una disminución del gasto cardíaco, inducida farmacológicamente, por supuesto, tenían un mayor tiempo de acción del medicamento. Así que, muchachos, hay que tener en cuenta que durante la inducción de secuencia rápida hay que pensar que si el paciente o está hipotenso o tiene algún factor que esté disminuyéndonos o que nos haga sospechar que tiene un gasto cardíaco disminuido, a ese paciente tenemos que ponerle un poco más de dosis. No 1,2, sino 1,4, 1,5, se ha descrito hasta 1,8 miligramos por kilo de rocuronio para obtener en el tiempo que quieren la, el efecto de bloqueo neuromuscular. Ahora, luego de eso, ¿qué viene? La maniobra de presión cricoidea. La maniobra de presión cricoidea fue fundamental dentro de la inducción de secuencia rápida descrita por Stepp y Zafar. Actualmente está controvertida, hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque se demostró que realmente no comprime el esófago, ¿no? Hay muchas dudas sobre su efectividad real para prevenir la aspiración. No hay certeza de que tenga una efectividad real para prevenir la aspiración. Además de eso, hay que aplicar 30 newtons en el paciente inconsciente. Resulta que el estudio NAP4 publicó que hizo una encuesta donde invitó a los anestesiólogos a ver, creo que también hay un par de estudios, sobre todo hay uno de la revista colombiana de anestesiología, cómo aplicar 30 newtons en el paciente inconsciente. Entonces lo midieron en anestesiólogos y se dieron cuenta, primero, que ninguno sabía cuánto equivale un newton. Segundo, nadie sabe a cuánto equivale 30 newtons. Y tercero, todos estaban o por encima o por debajo. Muy pocos pudieron acercarse a la media realmente de aplicar 30 newtons. Entonces, se ha convertido la maniobra de presión cricoidea o la maniobra de Selig en pues una maniobra que se ha quedado sin evidencia en la vida real. Luego de eso viene lo que Stepp y Zafar denominan como apnea estricta o apnea de ventilación de presión positiva, ¿no? Apnea sin ventilación. ¿Por qué? Porque había temor, por supuesto, a que hubiera una insuflación o insuflación, a que se inflase la cámara gástrica y tuviéramos riesgo de broncoaspiración. Actualmente esto está muy controvertido, eso hay algunos estudios que están tratando de hacer unos cambios de paradigma porque hay algunos autores que han argumentado que la ventilación suave, con bajos volúmenes, con baja presión, presiones por debajo de 20 milímetros de mercurio, justo antes de la intubación, es decir, unas ventilaciones así gentiles, muy suaves, son esenciales o pueden ayudar a evitar que el paciente se desature. ¿En quiénes? En pacientes con capacidad residual funcional baja. Ya les dije quiénes, obesos, embarazadas, pediátricos. Y en pacientes críticos con alto consumo de oxígeno. ¿Quiénes? Pacientes con sepsis. Entonces, la oxigenación apneica, de la que les hablaba ahorita, trata de mitigar la desaturación, pero la ventilación con presión positiva suave, gentil, es controvertido, por supuesto, pero puede ser una estrategia complementaria o puede ser una estrategia alternativa si la apnea se llegase a prolongar porque tenemos dificultades para intubar al paciente. Entonces, ¿la clave cuál es? Una técnica de ventilación con presión positiva cuidadosa si deciden emplearla. Cuidadosa, gentil, volúmenes bajos, presiones bajas. Entonces, la ventilación suave puede ayudar, ¿no? Puede ayudarnos a evitar que el paciente se nos desature. Luego viene cómo optimizar la laringoscopía y cómo optimizar la intubación. Recuerden que estamos haciendo un paralelo entre lo que publicó Stepp y Zafar en el 61 y lo que hacemos en nuestra práctica diaria. ¿Qué tenemos primero? Pues obviamente fundamental alinear los ejes. Ya
por anatomía sabemos que es imposible alinear los tres ejes, pero tratar de alinear el eje faríngeo y el laríngeo para tener una mejor visualización. Segundo, una posición de olfateo, tratar de mejorar la posición de olfateo siempre. Y tercero, la posición en rampa para pacientes obesos, para pacientes embarazadas y para pacientes también con alto riesgo de aspiración. Luego de eso tenemos lo que Steffi Safar llamó las maniobras externas. Una de ellas fue la maniobra de Borp, que es simplemente optimizar desde la parte externa la laringe con una presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, tratando de manipular de manera externa la laringe para que la persona que esté intubando o que estuviese intubando pudiera mejorar su visualización, realizado obviamente por un ayudante bajo la dirección de la persona que está haciendo la laringoscopía. Como yo siempre les he dicho en algunas charlas a los que han estado, la laringoscopía es bimanual. Yo con mi mano izquierda agarro el laringo y con mi mano derecha trato de ubicar externamente o trato de manipular externamente la laringe para poder guiar a la persona que me está ayudando luego a hacer la maniobra de Borp. Y luego viene la videolaringoscopía, que por supuesto, dentro de nuestro, haciendo paralelo con este Safar, dentro de nuestra época, definitivamente es un avance significativo. Definitivamente es la técnica o el avance que ha mejorado significativamente la visualización de la glotis, especialmente en quienes, pacientes con vía aérea difícil anticipada y en pacientes con vía aérea difícil no anticipada, porque ya ahorita con la facilidad de obtener un videolaringoscopio es mucho más fácil tener un aumento en nuestras tasas de éxito desde el primer intento de la intubación. Hay que tener consideraciones, por supuesto, tiene una curva de aprendizaje, está descrito que la curva de aprendizaje es mucho más corta que con el laringoscopio convencional y hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de videolaringoscopios, que hay distintos tipos de precios de los videolaringoscopios, que hay distintos tipos de hoja, entonces esos son simplemente los factores a considerar, pero básicamente es lo que para mí ha cambiado todo el panorama de la intubación de secuencia rápida o la intubación en secuencia rápida desde Step y Zafar hasta nuestros días. Entonces, esta imagen, digamos que se repite en una y otra de las charlas o en una y otra de las conferencias que se dan de vía aérea. Y básicamente significa que nosotros, cada vez que agarramos el videolaringoscopio, yo creo que tengo el mío por acá. Cada vez que nosotros, creo que me quedé sin imagen, pero no sé si me están escuchando. Sí, se escucha, doctor. Ok, entonces, esta les mostraba, es una imagen que se repite en todos y significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos a la hora de intubar un paciente. Tenemos una responsabilidad inmensa y es algo que nosotros no deberíamos tomar a la ligera. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega bajo cualquier circunstancia, yo creo que quizás en cirugía o en salas de cirugía es donde menos hacemos, a ver, a ver si allí, a ver si allí mi cámara arranca. Ok, ahí estoy. O sea, me gusta me gusta estar ahí, que me vean. Pero listo, entonces cuando nosotros tenemos un paciente que nos llega y definimos que tiene que vamos a hacer una inducción de secuencia rápida, tenemos solamente un camino, ¿no? Tenemos un solo camino. Cuando nosotros nos lanzamos, bien sea en el escenario de urgencias, en el escenario
de quirófano, en el escenario prehospitalario, en el escenario de hospitalización a intubar un paciente, cuando nosotros nos lanzamos, tenemos un solo intento. Tenemos un solo intento de hacer una secuencia correcta, hacer una secuencia bien hecha. Por eso, a pesar de que la inducción de secuencia rápida ha cambiado a través del tiempo, nosotros debemos enfocarnos en cómo vamos a realizar esa inducción de secuencia rápida. Ya definimos que vamos a hacer una inducción de secuencia rápida, entonces vamos a enfocarnos en cómo vamos a hacer esa inducción de secuencia rápida porque realmente tenemos un solo chance. Entonces, si tenemos un solo chance, si tenemos un solo salto, ¿por qué vamos a apostar con la integridad y la estabilidad y la vida del paciente? Solo tenemos un salto y debemos tratar de que ese salto sea el mejor salto, no solo para nuestro paciente, sino también para nosotros desde el ámbito médico legal. Entonces, aquí nada que hacer. Necesitamos que nuestra inducción de secuencia rápida sea la mejor. Ahora, nosotros en el escenario de anestesia tenemos una secuencia de inducción tradicional. Esa secuencia de inducción tradicional, ¿en qué consiste? Nosotros primero oxigenamos al paciente. Tomamos con calma, le oxigenamos, ¿sí? Luego le ponemos los que usen, por ejemplo, midazolam, les ponen midazolam o su mezcla tradicional, midazolam, luego remifentanilo, los que usen remifentanilo en bolo, luego fentanilo, luego los que usen bomba TCI le ponen una bomba con TCI Dexme desde la preoxigenación, sedan al paciente y después de eso, ¿qué hacemos? El paciente se duerme, lo seguimos oxigenando y le pasamos el bloqueante neuromuscular. Becuronio, cisatracurio, succinilcolina, el que le gusta usar succinilcolina, becuronio. Y luego de eso, pues intubamos al paciente. Esa es nuestra secuencia tradicional en un escenario de anestesia. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a una secuencia de inducción rápida, nuestra, nuestra secuencia es distinta. Nosotros oxigenamos al paciente mientras vamos rezando un Padre Nuestro y dos Ave Marías. Luego le damos un par de shots, ¿verdad? Aquí, si quisieran, pudieran poner aquí también Fenta, por ejemplo. Los que usen Fenta o los que usen Remi, también lo pueden poner aquí. Lo pueden poner allí. Y luego de eso, ¿qué sigue? El tubo. Intubar al paciente. Entonces, nosotros tenemos que optimizar nuestra secuencia de inducción rápida. Nosotros tenemos que tratar de llevar la secuencia de inducción rápida hacia un punto en el que sea segura para el paciente, segura para nosotros y además segura para el equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros de em, ese paralelo entre la inducción de secuencia rápida descrita por primera vez en 1961 por Stepp y Safar y la inducción de secuencia rápida actual? Llámese la modificación que usted quiera llamarle, ¿sí? Nosotros lo podemos ver así. Primero, la necesidad, digamos, la inducción de secuencia rápida nació de una necesidad crítica de prevenir la aspiración. Recuerden, en la posguerra, los pacientes se morían por aspiración. Luego viene Mendelssohn y describe su estudio en embarazadas y publica un estudio de 44 pacientes que fallecen por aspiración. Segundo, la técnica original de 1970 de Stevie Safar sentó las bases para la inducción de secuencia rápida que usamos ahora, pero casi todos sus componentes no solo han sido cuestionados y debatidos, sino que además han sido modificados a través del tiempo. Tercero, todos los avances farmacológicos, avances tecnológicos, avances en la comprensión de la fisiología han impulsado esta evolución de la inducción de secuencia rápida, ha cambiado la inducción de secuencia rápida. Cuarto, hay una controversia persistente en varios aspectos. Primero, la presión cricoidea, la maniobra de Selig, ¿sirve o no sirve? ¿Se usa o no se usa? Yo
he visto que hay quienes todavía la usan. ¿Eso está bien o está mal? Si consideran que les funciona, bueno, háganla. ¿Tiene evidencia? No. Tiene la evidencia de un alcance del ser, pero bueno. La elección de fármacos también ha sido controversial. Succio Roku, tiopental ya no, Propofol o, o etomidato, Propofol o tiopental. La verdad que el uso de, por ejemplo, midazolam, algunas guías que incluyen incluso el midazolam como hipnótico. Bueno, luego de eso tenemos la seguridad del paciente y la optimización del éxito al primer intento, que digamos yo creo, como les decía, como cambió la videolaringoscopía, la aproximación de cómo vemos la inducción de secuencia rápida, esa optimización del éxito al primer intento de intubación, yo creo que son los pilares y motores fundamentales de la práctica actual de la anestesiología y de la intubación. Si nosotros tuviéramos que definirnos como anestesiólogos, como intubadores, llámese intensivistas, internistas, emergenciólogos, urgenciólogos, anestesiólogos, paramédicos, si tuviéramos que definirnos en una sola frase sería optimizar al paciente y optimizar el primer intento de intubación. Eso sería la forma de definirnos. Y por último, la inducción de secuencia rápida moderna requiere que nosotros seamos reflexivos, que guiemos nuestras prácticas basadas en toda la evidencia posible y que la adaptemos individualmente a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque todos los pacientes no son iguales, todos los pacientes no se comportan de la misma manera. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cuál es el futuro de la inducción de secuencia rápida? ¿Cuál es el futuro de la anestesiología? ¿Cuál es el futuro de la emergenciología? ¿Cuál es el futuro? Y les voy a mostrar una imagen muy chistosa. Este equipo se llama el Kepler Intubation System. El Kepler Intubation System es un robot que se describió hace 14 años. Tiene 14 años, obviamente no se ha popularizado porque debe ser súper costoso. De hecho, es súper costoso. Yo eh, yo le llamaría, en vez de Kepler Intubation System, le llamaría Keep It Stupid. Manténlo, manténlo estúpido, porque en teoría, y solo en teoría, cuando se escribió el Kepler, iba a ayudarnos con la intubación. Pero si ustedes se fijan, en esta parte de acá, tiene alguien que definitivamente debe manipular el equipo para poder ejecutar la intubación. Pero, Germán, si ese no es el futuro, es decir, si ya hablamos de el videolaringoscopio, ya hablamos de robots que tienen 14 años en el mercado y que intuban, ¿cómo podemos definir el futuro de la inducción de secuencia rápida? Entonces, fíjense en esto. Primero, hay que individualizar y hacer, digamos, nuestra práctica con precisión. Digamos que la tendencia de nosotros de adaptar la inducción de secuencia rápida a la clínica específica de un paciente es lo que debe acentuarse, es lo que debe mejorarse, ¿no? Ahora, eso va a implicar que tengamos una selección de fármacos a una dosis mucho más precisa, ya lo conocemos a través de farmacogenomia, ¿sí? Ya sabemos cómo algunos pacientes a través de la genética se van a comportar, cuáles son los factores genéticos que tiene ese paciente para recibir X o Y medicamento. Se llama farmacogenómica. Los que no la conocen, échenle una leída. Y luego, por supuesto, tener en cuenta comorbilidades detalladas y, por supuesto, el estado fisiológico del paciente en tiempo real. Eso lo vamos, bueno, ya lo tenemos, el estado fisiológico del paciente en tiempo real ya lo tenemos a través de monitores, pero eso, digamos, en el futuro, con el desarrollo de nuevos equipos de monitorización invasiva y no invasiva, vamos a poder individualizar y precisar mejor el estado fisiológico en tiempo real de cada paciente. Minimización de la respuesta fisiológica adversa. ¿Qué quiere decir esto?
que no solamente se va a buscar eh, prevenir la aspiración, sino tratar de mejorar la forma de asegurar la vía aérea, pero tratando de hacerlo de una manera en que se altere de forma mínima la parte hemodinámica del paciente, la parte inmunológica del paciente y la parte neurológica del paciente. Tercero, vamos a tener protocolos dinámicos y basados en evidencia. Mm, Actualmente los protocolos de intubación de secuencia rápida que tenemos van a seguir cambiando, ellos van a seguir actualizándose y eso va a ser rápidamente en la medida, por supuesto, que surja nueva evidencia, que surjan nuevos monitores, que surjan nuevos fármacos. Así que probablemente en el futuro vamos a ver guías que sean más interactivas y vamos a poder tener sistemas de apoyo a la decisión clínica, a nuestra decisión médica, que se integren con cada punto de atención, ¿sí? Cada punto de atención al paciente. Énfasis en factores humanos y en equipo de trabajo. Fíjense que aunque la tecnología va avanzando, ¿no? La importancia de la comunicación clara y tratar de definir unos roles y tratar de llevar los checklists que muchos, y me incluyo, a veces nos los saltamos por confiados, eso se va a consolidar o se debería consolidar en el futuro para tratar de optimizar, digamos, de cierta forma, la seguridad en pacientes de más alto riesgo. Tratar de, a través de enfatizar en el trabajo en equipo, buscar la manera de perfeccionar esos entrenamientos, sobre todo basados en simulación. Y luego viene la simulación, ahorita también les hablaré de eso, pero en la medida que va avanzando la tecnología, vamos a tener equipos de simulación mucho más fidedignos. Porque para mí entender y todo lo que yo he visto a través de estos años, todos los maniquíes de intubación, es muy raro que alguno, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que se acercan muy poco a la realidad fisiológica de un paciente. O algunos tienen la lengua muy dura, o la lengua no se les desplaza, o si no le ponemos, cuando estamos haciendo prácticas simuladas, si no le ponemos un poquito de gel a la hoja, la hoja no pasa porque la lengua está muy pegajosa de tanto usarse. Bueno, miles de factores y eso se repite de maniquí en maniquí. Hay muy pocos maniquíes que tengan esa fidelidad. Digamos que cuando uno habla de alta fidelidad, habla del entorno, porque si habláramos solo del maniquí, pues muchos estuviéramos muy, muy mal. Y por último, la integración de técnicas de rescate menos invasivas. ¿Por qué? Porque si bien la inducción de secuencia rápida es para una vía aérea definitiva, también podría, ojo, podría haber una mayor integración o como una transición más fluida hacia dispositivos supraglóticos avanzados, hacia técnicas de ventilación menos invasivas que nos permitiera, digamos, usarse como un puente seguro entre oxigenar al paciente, estabilizar la vía aérea y luego la intubación. Yo creo que estamos en pañales aún en eso, pero muy probablemente vamos a mejorar con el paso de los años. Luego vienen los fármacos. ¿Qué le espera al futuro de los fármacos, no? Por ejemplo, a nivel de inductores, ¿qué quisiéramos tener y probablemente qué vamos a tener en el futuro? Medicamentos con un inicio de acción ultra rápido, ¿no? Con una inducción casi que instantánea. Pero además de eso, ¿qué quisiéramos en un inductor ideal? Que nos mantuviera una estabilidad hemodinámica, que tuviera mínimo impacto sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca del paciente, independientemente del estado volémico o independientemente del estado cardíaco que tuviese el paciente. Segundo, que la neuroprotección, ¿sí? Es importante este aspecto en los futuros inductores. ¿Por qué? Porque se van a ver muy beneficiados pacientes con trauma craneoencefálico, pacientes con enfermedad cerebrovascular. Entonces, inductores con un potencial de neuroprotección más alto.
Tercero, el perfil de efectos secundarios mínimos, ¿no? Tratar de que, por ejemplo, no haya supresión adrenal, ¿sí? Que no haya inyección no haya dolor a la inyección y que no tuviésemos ninguna reacción alérgica. Y tercero, y por último, creo que sería el cuarto punto, la duración de acción que sea un poco más corta y más predecible, que pudiéramos revertirlos, que pudiéramos tener un medicamento que se metabolice más rápido, que se metabolice independientemente de la función orgánica del paciente, sería yo creo que básicamente estaríamos describiendo el inductor ideal, pero yo creo que a través de la farmacogenómica vamos a llegar a ese punto. Y eso por supuesto es el futuro. Ahora, ¿qué esperaríamos en el futuro de bloqueantes neuromusculares? Un bloqueante neuromuscular de acción ultra rápida que se comparase con la succinilcolina, porque a pesar de que el rocuronio se acerca, la velocidad de la succinilcolina es mucho mayor, sin duda, imbatible la succinilcolina en el inicio de acción. Pero además que el medicamento no tuviera fasciculaciones, que no liberara histamina, que no hubiese riesgo de hipercalemia, que no desencadene hipertermia maligna. Entonces, fíjense que lo que estamos es describiendo todo lo que quisiéramos que no tuviera la succinilcolina. Sí, que fuera más rápido y que no tuviera esos efectos adversos, que tuviera además una duración de acción más controlable, que tuviera un agente revertor o un agente que lo pudiera revertir de manera instantánea. Ahorita ya tenemos el Sugamadex, pero solamente para el rocuronio. Y además de eso, que sean medicamentos que se metabolice independientemente de los órganos, igual que los inductores, ¿no? Para tratar de usarlo de manera segura, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes con insuficiencia hepática. Ahora, los adyuvantes o coadyuvantes o los pretratamientos que no se los mencioné anteriormente porque, como les dije, estábamos haciendo una comparativa entre la guía de Step y Safar y la actualidad. Pero si quisiéramos tener adyuvantes nuevos, si quisiéramos tener agentes para el pretratamiento, yo pensaría que deberíamos tener medicamentos que fueran altamente efectivos y seguros para tratar de modular la respuesta hemodinámica o la respuesta simpática a la laringoscopía. Porque si yo uso solo propofol o etomidato y succinilcolina o rocuronio, sabemos que vamos a tener una respuesta simpática a la laringoscopía exacerbada. Entonces, tratamos de evitarlo con medicamentos como el remifentanilo, tratamos de evitarlo con medicamentos como la lidocaína, tratamos de evitarlo como el fentanilo, usándolo como pretratamiento 4 a 5 minutos antes, con el riesgo de que el paciente nos haga una depresión respiratoria o una hipotensión. Y ayudantes que nos ayudasen también a proteger al paciente contra broncoespasmos, contra hipertensión endocraniana y que, pues por supuesto, tuvieran los mínimos efectos sistémicos. Entonces, si se fijan, no tenemos ningún medicamento igual o parecido en este momento. Eso es lo que quisiéramos tener en el futuro como inductores, bloqueantes neuromusculares y coadyuvantes, pero tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Esperemos que la farmacogenómica nos ayude un poco a, a- a eso. Hay muchos medicamentos a los que se les tiene mucha fe para otro tipo de cosas, como el Remimazolam, como el Calavadiol que se ha que se ha diluido mucho con el paso del tiempo. Pero luego de eso tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia me da mucha risa porque nosotros ahorita la mayoría de cosas las hacemos con inteligencia artificial, pero aún no hay manera, ojo, aún no hay manera de incluir a la inteligencia artificial durante la secuencia de inducción rápida, pero estoy muy seguro que eso viene muy pronto. ¿Cómo? A través de la predicción de la vía aérea difícil. ¿Cómo se puede predecir la vía aérea difícil a través de un algoritmo de inteligencia artificial? Bueno, el algoritmo básicamente lo que podría es analizar una gran cantidad de datos, imágenes faciales, datos de exploraciones previas, historias clínicas, incluso características vocales del paciente
incluso analizar su forma de hablar, su tono de voz, para tratar de predecir con la mejor precisión la probabilidad, porque acordémonos que siempre van a ser probabilidades de probabilidad de predicción de una vía aérea difícil, tratando de ayudar, digamos, a que haya una mejor preparación. Es decir, yo tengo mi equipo de inteligencia artificial, hago un reconocimiento facial del paciente, me dice, mira, el paciente tiene unas imágenes faciales que concuerdan con, en mi base de datos, con exploraciones previas y es muy probable que el paciente tenga tanta probabilidad de una vía aérea difícil. Entonces, predecir eso a través de la inteligencia artificial, yo creo que no estamos muy lejos de eso. Luego nos puede servir en el apoyo, como apoyo, perdón, en decisiones clínicas en tiempo real. Digamos que la inteligencia artificial nos podría sugerir los fármacos y las dosis óptimas basándose en el perfil individual del paciente, así como nosotros confiamos en el algoritmo de la bomba TCI, pudiéramos confiar en el algoritmo de una inteligencia artificial que nos diga cuál es la dosis óptima de un paciente, individualizando su perfil, ¿no? Individualizando sus comorbilidades, individualizando su condición clínica y tratando de minimizar esos errores para, de cierta manera, optimizar la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos integrar, ya lo hacemos de manera convencional, de manera analógica, nosotros interpretamos los parámetros de un monitor, pero si nosotros tenemos nuevos monitores, nuevos equipos, que nos ayuden o que nos apoyen en analizar datos, integrar la inteligencia artificial con los monitores podría ayudarnos a que el monitor nos dé alertas sobre, no sé, un cambio fisiológico, nos podría decir, el paciente se te va a hipotensar en 5 minutos si no haces X cosa, ¿no? Nos podría ayudar a predecir si el paciente se va a desaturar. Es decir, él podría decirnos, mira, te está bajando la capnografía, te está subiendo la frecuencia cardíaca y por mi algoritmo de inteligencia artificial, alimentado con datos, te prediga si el paciente se va a desaturar. O además, nos podría optimizar la ventilación en caso de que nosotros decidiéramos, por ejemplo, usar ventilación por presión positiva durante la inducción de secuencia rápida, la inteligencia artificial nos podría decir, mira, este paciente tiene muy alto riesgo de que así lo ventiles muy gentilmente, así lo ventiles con presiones bajas, es muy probable que te broncoaspire porque según los datos que me diste, te va a broncoaspirar, así como responde ChatGPT, ¿no? Y nos puede ayudar en la optimización de la laringoscopía. Yo estoy seguro que la mayoría de empresas de videolaringoscopía ya están tratando de incorporar la inteligencia artificial para que nos ayude a encontrar estructuras anatómicas, para que nos ayude a superponer guías visuales encima, ¿verdad? Para guiar la inserción del tubo endotraqueal o simplemente para evaluar la calidad de la visualización laringea, es decir, ayudarnos a identificar si tenemos un paciente con una visualización favorable o una visualización desfavorable, pero Germán, es que eso ya yo lo puedo hacer sin inteligencia artificial. Sí, pero si está incluido ya nosotros. Por ejemplo, hay ecógrafos ahorita que están incluyendo inteligencia artificial para identificar nervios y para ver la trayectoria de la aguja. Bueno, asimismo, los videolaringoscopios probablemente en un futuro muy cercano van a incorporar em, esta parte de inteligencia artificial para ayudarnos a optimizar, para ayudarnos a identificar estructuras, sobre todo cuando estemos en escenarios más críticos. Estos son dos temas separados, entrenamiento y simulación y análisis de resultados. Por supuesto, cuando tenemos simuladores basados o alimentados con algoritmos de inteligencia artificial, ellos nos podrían ofrecer algunos escenarios que sean más realistas, algunos escenarios que sean más adaptativos, ¿verdad? Y que tuvieran ese feedback, que tuvieran esa retroalimentación personalizada para que cada individuo
durante su entrenamiento, durante su simulación, pudiera mejorar de manera, digamos, puntual ciertos puntos. Es decir, que tuviera respuestas como estás introduciendo mal el videolaringoscopio o estás introduciendo mal el tubo endotraqueal, trata de angular menos la punta del tubo, etcétera, ¿no? Y obviamente, por supuesto, análisis de datos, que es lo que tenemos actualmente en los modelos más, desde el modelo más básico hasta el modelo más avanzado de inteligencia artificial, ellos están entrenados para analizar datos, pero básicamente en la inducción de secuencia rápida nos podría ayudar a identificar tendencias, digamos, a tratar de ver esos factores que están asociados a complicaciones o factores que están asociados al éxito, ¿no? Para que de cierta manera eso nos ayude a refinar nuestros protocolos institucionales, a organizar, a mejorar nuestra técnica, a mejorar nuestra calidad de intubación, nuestra calidad asistencial. Entonces, em, si la tecnología, y esto es algo muy controversial porque eso es un poco más especulativo, la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro, en el futuro habrá un robot que sea capaz de reemplazar a los humanos. Yo creo que es especular mucho, ¿no? Eso es un terreno que va mucho más allá de lo complejo. Yo creo que es más especulación, ¿no? Ahorita tenemos tecnologías actuales como la videolaringoscopía, que eso nos ha mejorado drásticamente las tasas de éxito dentro de la intubación orotraqueal y también nos ha disminuido la dificultad de la intubación, pero no deja de requerir un operador humano entrenado. Ahora, si pensamos en robots como el robot de la pantalla, teóricamente un robot podría utilizar, qué sé yo, una visión más avanzada, pudiera tener sensores para navegar sobre la vía aérea, pudiera, no sé, realizar movimientos con una precisión más fina, con estabilidad superior a la mano humana, ¿no? Tratar de integrar datos, robots que integren datos de inteligencia artificial para tomar decisiones, pero, como les digo, eso es especulación. Esos son desafíos de la tecnología. ¿Por qué? Porque a pesar de que el robot esté preparado para eso, tenemos variabilidades anatómicas, ¿no? La vía aérea humana es absoluta e increíblemente variable, ¿no? Cada paciente, cada condición hemodinámica es distinta. Está el factor secreción, el factor sangre, el factor edema, el factor movimiento del paciente. Esas son cosas que dentro de la especulación difícilmente eh, un robot podría, quizás en un futuro más lejano que cercano, podría identificarlos, pero yo creo que ahorita los desafíos básicamente son justamente que la inducción de secuencia rápida y la intubación va a seguir requiriendo un operador humano entrenado. Entonces, que cuando nosotros eh, conseguimos, perdón, cuando nosotros fallamos durante una intubación de secuencia rápida, y a mí me gusta hacer esta analogía, no falla una persona, sino que falla absolutamente todo el equipo. Falla el ayudante, falla el acompañante, falla el equipo de enfermería, pero cuando em, miramos hacia la exterior, vemos también al equipo del aseo, al equipo de laboratorio clínico, a los terapistas respiratorios, a los terapeutas, a los terapeutas físicos. Pero cuando el equipo lo consigue, tendemos a pensar que lo consigue solamente la persona que está intubando. Cuando se logra intubar el paciente, realmente ganamos todos, ¿no? Todos ganamos, ¿no? No nos olvidemos que quien intuba mejor y quien intuba peor, eh, no importa. Lo que importa es hacer todo bien. Si eres anestesiólogo y me estás escuchando, enséñale a tu médico residente todo lo que sepas de intubación, enséñale al médico de urgencias. Eh, Recuerda que pedir ayuda hace parte de los algoritmos.
¿no? Y si te están llamando a una inducción de secuencia rápida, una intubación, es porque probablemente te necesitan. La vía aérea es un viaje hacia el futuro y que todos los que nos dedicamos a la intubación y que nos apasiona la vía aérea, la llevamos a todos lados. Yo cargo mi laringoscopio siempre en mi bolso, en mi morral, en mi mochila y todos los que estén allí seguramente también tienen un videolaringoscopio en su mochila y no olvidemos que si nosotros nos entrenamos, no nos vamos a dejar vencer por el futuro y que además de eso nos tenemos que acomodar al futuro, ¿sí? Porque ahorita ya no estamos en el pasado ni en el presente. Yo creo que ya estamos en el futuro. Así que chicos y chicas que están escuchándome a entrenarse en intubación, a buscar la mejor evidencia posible en inducción de secuencia de rápida, en secuencia de intubación rápida, en secuencia de inducción rápida. Y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado estos, no sé, como 60 minutos. Muchísimas gracias por la presentación, doctor. Muy interesante el tema. Definitivamente se ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a los dispositivos, los medicamentos y las técnicas dentro de los procedimientos anestésicos. Doctor, Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Nos podría apoyar a contestarlas, por favor? claro. Muy bien. Si gusta, se las voy comentando. La primera dice así. ¿Qué opina de la ventilación mecánica no invasiva para preoxigenar en el escenario de urgencia? ¿Qué opina de la ventilación mecánica no invasiva para preoxigenar en el escenario de urgencias? Está escrito, se puede usar la ventilación mecánica no invasiva bien manejada en los distintos pacientes. Se puede usar. Así que si tienen el equipo, si tienen al personal, si tienen el entrenamiento y si tienen el paciente adecuado, lo pueden hacer. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente es de Antonio García y nos dice, excelente ponencia. ¿Y en pacientes con estómago lleno se hace intubación con paciente despierto? La intubación con paciente despierto está escrita. Yo dentro de la charla no quise incluir la intubación de secuencia retrasada porque hace parte de otra charla, pero podríamos utilizar la inducción de secuencia retrasada en los pacientes también, pero sí. A ver, si escucharon la charla desde el principio, la inducción de secuencia rápida está diseñada para los pacientes con estómago lleno que tienen riesgo de aspiración. Entonces, se puede usar la intubación con paciente despierto, se usaba anteriormente. De hecho, en escenarios de emergencia, los emergenciólogos, antes de adaptar la secuencia de inducción rápida, hacían intubación nasotraqueal con el paciente despierto. Antes de que ellos adaptaran, no sé si se acuerdan del timeline que les mostré, antes de que ellos adaptaran en 1990, si mal no recuerdo, la intubación de secuencia rápida, se hacía intubación nasotraqueal con el paciente despierto. Ahorita su utilidad, si tenemos los medicamentos adecuados, mm, yo no preferiría una intubación en paciente despierto versus una inducción de secuencia rápida o versus una inducción de secuencia retrasada, pero pues sí, a ver, ¿en qué escenarios la consideraría? Por ejemplo, en escenarios donde no tenga rocuronio y becuronio, perdón, rocuronio o succinilcolina y me encontrase en un ambiente rural donde no tengo otra opción. Pero discutible. Muy bien, de acuerdo. La siguiente dice, hola, buenas tardes, excelente ponencia. Pregunta, en caso de pacientes que ya cuentan con sonda nasogástrica, ¿qué consideraciones tendría? ¿Se podría considerar el vaciamiento gástrico pasivo o activo mediante la sonda?
No ya las recientes guías han recomendado que no se haga vaciamiento gástrico. Si el paciente tiene una sonda, por supuesto, tenemos un riesgo de que no se está cerrando el esfínter esofágico inferior y eso nos aumenta la probabilidad de una regurgitación. Sí, pero si el paciente ya tiene una sonda nasogástrica a drenaje libre o asistoflow, como usualmente lo solemos llamar, yo creo que vaciar el estómago no nos va a dar mucha diferencia. Yo no lo hago, yo le dejo la sonda al paciente. Si trae sonda, normalmente los pacientes con estómago lleno ya traen una sonda, entonces yo no se las retiro, yo se las dejo, pero no aspiro. Perfecto. Einstein Arzuaga nos pregunta. Hola, buenas noches, doctor Germán. Soy residente de primer año de anestesia en Venezuela. Veo a mis mayores que en la secuencia de intubación rápida primero administran el rocuronio y después el inductor, que es propofol. ¿Qué opinas de ello? ¿O cuando hablas de shot, se debe pasar simultáneo? Sí, esa es una práctica que yo que también me formé en Venezuela conocemos como secuencia inversa y es pasar el rocuronio previo al hipnótico. En algunos tipos de pacientes está indicado, sobre todo donde queremos disminuir el tiempo de, de intubación. En algunos pacientes estaría indicado. No recuerdo que haber leído evidencia actual con respecto a eso, sobre todo por tres factores principales. Si yo decido invertir la secuencia y poner primero el rocuronio y luego el hipnótico, quiere decir que tengo un paciente con alto riesgo de aspiración, o por lo menos lo estoy sospechando. Entonces, si yo voy a invertir la secuencia, tengo que tener varios factores en cuenta, o hay que tener varios factores en cuenta. Primero, tener una buena vía venosa. Porque si yo paso el bloqueante neuromuscular y luego me quedo sin vía por lo que sea, y por lo que sea me refiero a que los que no lo han hecho o los que lo han hecho sabrán que el rocuronio arde muchísimo más que el propofol cuando uno lo pasa por la vía venosa. Duele muchísimo más que el propofol, el rocuronio, así que el paciente puede moverse, puede hacer movimientos del brazo, sacarse la vía, nos quedamos sin vía y luego ya no tenemos vía para pasar el hipnótico. Entonces tendríamos que verlo. Pero hay algunos escenarios en los que, como te digo, acortando el tiempo o tratando de buscar el acortamiento del tiempo para la inducción, teniendo en cuenta, como les digo, que el rocuronio tiene un tiempo de acción más corto que la succinilcolina, porque estoy seguro que nadie pone la succinilcolina primero que el hipnótico, ¿cierto? Entonces, cuando invertimos la secuencia, lo que tratamos de buscar es disminuir el tiempo de apnea para poder intubar al paciente. Pero tenemos que tener, como les dije, recuerden que tenemos un solo salto. Y cuando invertimos la secuencia, ese solo salto casi que empeora, ¿sí? Casi que ese tiempo se hace mucho más cortito y tendríamos que luego entrar a recuperar al paciente con ventilación positiva en caso de que el paciente se nos desature porque no lo podemos intubar. ¿Qué opino de ello? Es una forma de hacer las cosas. Yo no lo recomendaría de rutina, pero sí hay algunos pacientes en los que se podría usar. Bien, Bueno, perfecto. y dice, cuando hablas en shot, dijo, ¿no? Cuando hablas en shot, significa que se debe pasar en simultáneo. En simultáneo, yo paso, cuando yo voy a hacer una inducción de secuencia rápida, yo no le voy a dar tiempo yo paso el shot de hipnótico, bien sea propofol, bien sea tomidato, bien sea ketamina, y inmediatamente después voy a pasar el bloqueante neuromuscular. Por eso le digo en shots, porque hace referencia pues a los shots que... Tuki, tuki. Nos preguntan también si de casualidad tiene la bibliografía de la inteligencia artificial para predicción de vía aérea difícil. Sí, sí, si me escriben a mi Instagram, si me escriben a mi Instagram, con mucho gusto les paso porque
se me escapó. Yo siempre pongo un QR con toda la información, pero se me escapó ponérselos. Entonces, si me escriben al Instagram, yo les comparto toda la bibliografía de la charla de hoy, por supuesto. Gracias, Doc. La siguiente, Olivares Cermeño, nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones actuales y el orden de los medicamentos de RIS, así como el orden de los medicamentos a utilizar como inductor, adyuvantes, BNM en las pacientes embarazadas? Perdón, ¿cuáles son las recomendaciones actuales y el orden de los medicamentos? Ajá, ¿Sí? sí. Así como qué? Inductor, adyuvantes, BNM en pacientes embarazadas. Ok, ok, en pacientes embarazadas. Bueno, las pacientes embarazadas, el manejo de la vía aérea de la paciente embarazada, básicamente no cambia con respecto a la secuencia de inducción rápida del paciente no embarazada, de la paciente no embarazada, de, de la paciente no embarazada, se activó el Siri de mi estudio. Em, ¿Cuál sería el orden de los medicamentos en la paciente embarazada? Recordemos que cuando nosotros decidimos dar una anestesia general en una paciente embarazada, estamos ante un escenario de emergencia, ¿no? A una cesárea probablemente de categoría 1, probablemente. Entonces, ¿cuál sería el orden para pasar medicamentos allí o cuál sería el orden descrito actualmente? Eh, Me olvidé de poner eso porque no es digamos, eh, no era el caso, pero la inducción de secuencia rápida no es una emergencia, ¿no? La inducción de secuencia rápida no es una emergencia. Es decir, si tengo 60 segundos para inducir e intubar al paciente, pero tengo todo el tiempo del mundo para preparar todo, ¿no? Que es esta cosa de las 7 Ps, 9 Ps, 11 Ps, dependiendo de dónde se lea. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo usar inductor ayudantes en la paciente embarazada? Em, Propofol. em, r- em, yo normalmente uso un shot o un bolo de remifentanilo, ¿verdad? Uso un bolo de propofol y uso un bolo de rocuronio en la paciente embarazada. El bolo de remifentanilo conozco y sé que hay mucha gente que le tiene respeto. Yo lo uso a diario casi y no he tenido ningún efecto de tórax leñoso o de rigidez del tórax con respecto a eso. Entonces, digamos, ese sería el orden en el que yo le haría una inducción a una paciente embarazada. Ahora, no tengo remifentanilo, por ejemplo, y solamente tengo fentanilo, o tengo, por ejemplo, lidocaína, que también se puede usar como pretratamiento para tratar de atenuar la respuesta simpática de la intubación orotraqueal, también se podría usar, pero no cambia mucho en la embarazada con respecto al paciente tradicional o al paciente normal. Ok. La siguiente nos dice, ¿qué opina de aspirar la sonda nasogástrica previo a la intubación? Ya lo dijimos, no, no, ya no se recomienda, no tiene ningún impacto en lo que vayamos a hacer, porque en teoría si un paciente tiene una sonda puesta, pues ya ha drenado o bien sea el aire o bien sea la mayor parte del contenido que tiene gástrico, en teoría, si no lo ha drenado, entonces no está bien puesta la sonda, pero como les dije, no se recomienda, pero en casos muy puntuales en el que no sé, la sonda, la única sonda que había era de un calibre muy pequeño, entonces de pronto quizás se podría pensar en la opción de aspirar la sonda, pero pues que tenga un impacto positivo ya se ha demostrado que no lo tiene. Ok. Israel Muñoz nos pregunta, ¿a qué dosis usas la ketamina en estos pacientes de estómago lleno, que generalmente tienen trauma y deterioro cognitivo? ¿A qué dosis uso la ketamina en un paciente con estómago lleno? Yo normalmente
no uso ketamina sola, uso ketamina más dexmedetomidina y yo normalmente hago una inducción hago una inducción, perdón, hago un bolo inicial de 1 miligramo por kilo de ketamina y luego de eso sigo preoxigenando el paciente. 1 miligramo kilo de ketamina, 1 microgramo kilo de dexmedetomidina. Sigo con la preoxigenación del paciente y la ketamina me va a proporcionar dos cosas. Una mejoría del BQ en pacientes que, por ejemplo, tengan un estómago lleno por una obstrucción intestinal. Me mejora el BQ, el paciente me respira mucho mejor. La ketamina tiene una particularidad y es que se ha demostrado que, a diferencia de los otros hipnóticos, produce un aumento del tono de los músculos de la vía aérea. Entonces, voy a tener una vía aérea un poco más rígida y luego de la reoxigenación, es decir, en orden, oxigeno, 1 miligramo por kilo de dexmedetomidina, 1 microgramo por kilo de dexmedetomidina, 1 miligramo por kilo de ketamina. Sigo oxigenando el paciente. Si tengo una mejoría, por ejemplo, de la saturación de oxígeno y el paciente aún está muy despierto, le pongo de 0,5 a 1 miligramo por kilo más de ketamina y dexmedetomidina y luego de eso le pongo el bloqueante neuromuscular para intubación. Y voy a tener un paciente en condiciones óptimas, es lo que normalmente hago. Pero si me preguntan la dosis de la ketamina, si yo solamente fuese a usar ketamina, está descrito algo que se llama Ketamine Only Breathing Intubation o COVID, y básicamente lo que describe COVID es usar ketamina a una dosis por encima de 1,5 miligramos por kilo en el paciente de acuerdo a la hemodinamia. Recuerden que la ketamina no tiene una dosis techo. Entonces, pueden usar cualquier dosis por encima de 1 miligramo por kilo hasta obtener el efecto clínico que están buscando en los pacientes. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. El doctor nos ¿Sí? apoyará a contestarlas posteriormente en un video que será compartido con todos ustedes mediante nuestras redes sociales. ¿De acuerdo? Vale, vale, sí. Y si me hacen llegar las preguntas, incluso si me las hacen llegar a las preguntas al directo de Instagram, ahí también me puedo tomar el tiempo de responderlas solo si me dan tiempo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Apreciamos mucho su tiempo y también muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Que tengan un excelente día. Bye. Gracias, gracias por la Gracias. invitación. Chao a todos.